aprovechar nomás de ir así. Ah, ya, pero está en triple gigante ya. La metodología que ocuparemos será una presentación de nuestra ponencista, en este caso Marama Lake Murro Lenin. Ella es antropóloga maorí que se ha enfocado en estudios relativos a la antropología aplicada indígena, en particular temas de gobernanza y procesos de mercantilización y privatización del agua en Nueva Zelanda. Temas que para nosotros son absolutamente atingentes y contingentes. Actualmente realiza su postdoctorado en antropología y trabaja como investigadora senior en el Centro de Investigación Maorí James Hanre, además de desarrollarse como profesora y coordinadora en el Departamento de Antropología de la Universidad de Auckland. Bueno, aquí a mi derecha está don José Marimán, que es uno de nuestros postdoctorantes. Él es experto en políticas y minorías étnicas y en la actualidad desarrolla un postdoctorado en nuestro centro de investigación. Después se nos unirá a nosotros Helen Risor, que ella es antropóloga y también es investigadora de nuestro centro. Y, como les decía, la metodología consistirá en una exposición de nuestra querida invitada y los comentarios correspondientes. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los objetivos y sentidos de este seminario. Partiré dándole los buenos días y agradeciéndole su presencia a investigadores, estudiantes y amigos que nos acompañan hoy. El centro es un honor y agradecer a nuestros invitados que han venido, partir saludando, que ya se las presenté, a Marama Lake Murro Lenin, que viene de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, a otros de nuestros invitados, Eduardo Restrepo, de la Universidad Javeriana de Colombia, a Luis Vázquez, del CSA México, a Shane Houston, de la Universidad de Sydney de Australia, y a David Lehman, de la Universidad de Cambridge. Que varios de ellos han viajado, como se dan cuenta ustedes, distancias bastante considerables para venir a nuestro seminario, Miradas Actuales de las Relaciones Interculturales. Se me hace necesario comentar el subtítulo de nuestro seminario, Enfoques interdisciplinarios y metodologías de la multivocalidad. Como cuestión evidente, la complejidad de los fenómenos de las relaciones interculturales obligan a una necesaria aproximación interdisciplinaria. No parece posible abarcar todos sus aspectos y sutiles manifestaciones en una sola disciplina. La variedad de disciplinas de nuestros participantes en este seminario demuestra claramente la urgencia de un enfoque de este tipo y demostraremos su fecundidad en el curso de este seminario. La multivocalidad, por otro lado, de lo intercultural, más que una metodología, que por cierto lo es, parece un descubrimiento. Se trataría de dialogar, reflexionar y por encima de todo de discutir desde múltiples voces cómo abordar las relaciones interculturales en el complejo contexto actual, donde los relatos son muchos y todos parecen legítimos. En términos generales, el seminario está orientado a la discusión de enfoque y perspectivas rebordadas a abordaje actual de las relaciones interculturales. Esto implica considerar los cambios que se han producido en los últimos años, donde conceptos como reconocimiento, multiculturalidad, interculturalidad están en la discusión académica y en la esfera de lo político y social. Todo lo anterior, producto no solo de los cambios promovidos por nuevas miradas de las relaciones entre Estado y sociedad y pueblos originarios, sino también porque la sociedad ha cambiado profundamente en estas relaciones. Tanto las demandas de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad ponen sobre la mesa temas como las consultas y participación activa en todos los procesos de los que están involucrados, incluyendo la construcción de sus propias miradas y propuestas. Junto a esto, es indispensable un cambio en la mirada unilateral del estudio de lo que podríamos llamar la diferencia, o de lo que se llamaba antiguamente los otros, como sectores separados del resto de la sociedad, cuya problemática se aborda solo desde ellos, desde un solo foco,
requiriendo una mirada para nosotros necesaria multifocal. Más bien, es imperativo cambiar la forma de comprenderla, incorporando a toda la sociedad, actualizando la forma como se desarrolla esta temática desde sus complejidades y realidades. En este sentido, temas como el conflicto, negociación, autonomía, reconocimiento y generación de conocimientos académicos forman parte de este debate y cobran relevancia no solo como espacio de investigación, sino por la necesidad de entender mejor los fenómenos que viven cotidianamente en la búsqueda de caminos democráticos y de convivencia intercultural. En el complejo contexto actual, en donde el conocimiento que genera la academia es cuestionado, estructurado y de manera muy importante legitimado por aquello a los que supuestamente estudiamos, siendo muchas veces nosotros los investigadores los aprendices, se deben nuestras disciplinas preguntar sobre quién genera conocimiento, cómo se genera dicho conocimiento, hacia dónde va orientado este conocimiento, cómo impacta lo específico en las políticas y en general en las relaciones cotidianas entre minorías y sociedad global. En un momento donde el tema de derechos indígenas deviene en una preocupación constitucional, porque el tema indígena no es una problemática de los indígenas, sino de toda la sociedad. Y muchos se sorprenderán que el problema de los indígenas son los problemas de muchos de nosotros. Los vemos en ellos, los reconocemos en nosotros y el evidente reconocimiento del mí en el él. En definitiva, se requiere dar pasos de reconocimiento más allá de los existentes y mirar hacia la convivencia intercultural que rescate toda la riqueza de la diversidad como una práctica de la multivocalidad. Rápidamente, los objetivos del seminario: propiciar un espacio de discusión académico respecto al abordaje de las relaciones interculturales, especialmente interétnicas, vinculadas a contextos nacionales e internacionales de reconocimiento, compartir experiencias internacionales respecto a la forma de construcción de conocimiento y finalmente aportar al debate en Chile respecto a estos temas. Nuestras disciplinas aquí reunidas guardan una larga historia respecto a las relaciones interculturales y sus implicancias. Me gustaría referirme tal vez a los inicios de esta historia. Uno de los fundadores de nuestra disciplina, Louis Henry Morgan, después de una larga etnografía y amistad con los Séneca, de ayudarlo a la defensa de sus vidas, tierras y derechos frente a empresas de prácticas usurpatorias y criminales en el Congreso de los Estados Unidos, y gracias al éxito de su agencia en relación a la defensa de los derechos de los Séneca, es adoptado como un miembro de la sociedad Séneca, ungido ni más ni menos como miembro del clan Halcón, uno de los más preeminentes y conspicuos, y bautizado por los propios Sénecas como Tayay Dogbo Hukuhu, el que atraviesa a través, el que acerca lo distante, el que une lo separado, el que salva la brecha. Morgan, una especie de enlace o unión entre hombres y visiones de mundo, disímiles pero en fraternidad. Los Sénecas se referían a él como un puente sobre las diferencias entre los hombres blancos y los indios. No se trataría de crear consensos exclusivamente, sino aportar al debate sobre la relevancia de mirar la complejidad de las relaciones interculturales desde ambos lados o múltiples lados de las relativas distancias culturales. Esperamos que el espíritu de este seminario sea el que los Sénecas descubrieron y reconocieron en Morgan, y que estas distancias y separaciones se acorten o se establezcan los enlaces gracias en parte a los conocimientos y experiencias mutuas que resulten de este seminario. Muchas gracias. Bueno, dejo entonces a la profesora. Adelante, por favor, que nos haga su presentación.
A tuatahi ka mihi ki tō tātou kaihanga mō ngā manaakitanga ki runga I tō tātou hui I tēnei rā. E mihi ana ki a koutou ngā mana, ngā reo, ngā pukenga me ngā kārangaranga maha. E mihi atu ki ngā pukenga o te tangata whenua me ngā tangata Chile. Nō reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Les traigo un caluroso saludo a todos. Muchas gracias por invitarme. Pedro, Francisca, muchas gracias por recibirme y espero que esta herramienta sea de alguna utilidad a su nuevo centro y es un placer ser la primera oradora que abra la discusión de hoy. De esto estoy hablando. La privatización de los activos del río Waikato en generación de electricidad. Ahora, la apertura en Maori, es decir, el meji que utilicé para abrir esto, muestra las fuerzas, reconoce las fuerzas que me trajeron a la Universidad Católica y también para reconocer la gente lunar en esta sala, la gente indígena de este país y también el pueblo chileno de este país. Y me gustaría agradecerle por recibirme. Es mi primera vez en Sudamérica, espero que no sea la última vez. Cuando vuelva la próxima vez voy a hablar un español perfecto, ¿ya? Pero lo que voy a hacer es, primero le voy a dar información de trasfondo de la situación en Nueva Zelanda, porque lo que tenemos en Nueva Zelanda es otra situación bastante distinta. La autoridad, el poder o el maná que tenemos en Nueva Zelanda es... hay una mayor capacidad de presionar el Estado que lo que sucede en este país. Es un tema bastante complejo que tenemos en casa, pero es algo que nos ha tomado muchos años. Y espero que la presentación de hoy, que es un estudio de casos de cómo los activos de generación de electricidad se vendieron y el impacto de la venta de estos activos tuvieron un impacto sobre los derechos de agua de Maori, los derechos de los indígenas a agua. Pero antes de eso, tengo que hablar de la excepción. La identidad que tienen la gente Maori es como Maori, no como indígenas. Sí son indígenas, pero muy pocas veces utilizan la identidad de indígena para realizar o reclamar los derechos. Hablamos de que los Maori son iwi o tribu y los otros Maori reclaman ser hapu. Ahora, en Nueva Zelanda tenemos un socio de mediación donde se traspasa y se afirma los reclamos y negociaciones, y esa es la corona. Hay una entidad muy importante en Nueva Zelanda que se llama la corona, que es la relación importante que tenemos con Bretaña. Y en los años 40 los Maori firmó un tratado con la corona, con Inglaterra y los Maori. Todas las distintas tribus Maori firmaron esto. Los Maori de Nueva Zelanda son muchas tribus. La distinción o lo que nos hace especial en Nueva Zelanda es que el lenguaje de Maori se entiende entre todas las tribus Maori. Tenemos los mismos tipos de cultura, ¿verdad? Practicamos lo mismo. Lo que utilizamos en Maori es la palabra tikana, leyes, que gobiernan nuestros encuentros o que hacen que las cosas sean agradables entre nosotros. Y el hecho de que todos hablamos el mismo lenguaje y que nos entendemos en nuestras costumbres y que también dividimos las fronteras ancestrales nos permite presionar el gobierno, el Estado y la corona. Ahora, para los Maori, la relación que desarrollamos desde los 1840 es originalmente con la corona, que fue con la reina Victoria, es decir, Lens en Nueva Zelanda fue los
tierras en Nueva Zelanda fueron apropiadas por la corona y la reina Victoria fue reconocida como la dueña de las tierras, y por debajo de la reina Victoria existió el gobierno colonial que entró en poder cuando se firmó el Tratado de Waikiki, y tenemos la otra entidad y el Estado, y Maori es aparte del Estado. Tenemos estas tres grandes entidades que tenemos que mantener en mente: la corona, el gobierno del momento y el Estado. Y para los Maori, la entidad con la cual quieren tener la relación es la corona. El gobierno es importante, pero los gobiernos vienen y van. Y en Nueva Zelanda cambiamos de gobierno cada 4 años. Por lo tanto, la relación de largo plazo tiene que ser con la corona. Por lo tanto, los jefes Maori, y estos son jefes militares, han realizado un gran esfuerzo en crear fuertes relaciones con la corona. Y estas relaciones se basan en la buena fe, la persistencia, la perseverancia, y estas son las relaciones entre Maori y la corona. Cuando la relación se inició, la tribu de donde vengo es Waikato Taini. Tuvimos 1,2 millones de acres de tierra que fue confiscada por la corona en 1860. En la mayoría de los años 60 se nos quitó la tierra, y esta era buena tierra que tenía un río, lo que significaba que era buena para la agricultura. Nuestra área tribal fue confiscada por la corona porque los colonos británicos querían tener estas tierras para la agricultura. Ahora, hay otras tribus que no se les confiscó las tierras. Hay 3 tribus que se les confiscó las tierras: Waikato, Taranaki, que también tenían buenas tierras, y algunos de Akiawa. Estas son las 3 tribus que padecieron de confiscación de tierras. Ahora, el tribu de donde vengo yo no tenía tierras, y fue muy importante para mi tribu tener buenas relaciones con la corona para poder peticionar la tierra de vuelta, porque cuando se pierde la tierra se pierde el maná, se pierde el poder. Así que las tribus, los jefes, y teníamos un jefe que era muy importante que ese jefe se transformara en un gran jefe, un ariki, para que el jefe pueda tener el espejo del maná y poder de la reina de Inglaterra. Por lo tanto, creamos esta figura. Tenemos una historia muy complicada, pero lo que puedo decir que es consistente y que ha sido continuado es nuestro compromiso a tener una buena relación con la corona. Y vengo hoy día como persona. Cuando estoy en mi tribu, soy una de las primeras Maori en mi tribu que recibe un doctorado. Hay muchas otras tribus Maori que tienen personas que están educando a sus alumnos, y hay otras tribus Maori que tienen alumnos que tienen doctorados, pero la tribu de donde provengo yo, como se nos confiscó todas las tierras, a pesar de que tenían buenas relaciones con la corona, había una desconfianza callada de cualquier cosa británica o la educación que se nos ofreció en las universidades. Se sentía que si se nos educaba en las universidades, entonces íbamos a resultar como los que nos confiscaron las tierras. No fue hasta tener un asentamiento o un arreglo con la corona que se permitió que nuestra gente fuera a la universidad. Yo fui una de esas primeras personas que se permitió ir a la universidad de mi EWI. Tenemos casi 60.000 miembros en el EWI. Y el año que egresé con mi doctorado, 2 otros Maori de mi Maurai recibieron sus doctorados, y los doctorados recibieron fondos. Se nos pagó los estudios para obtener los doctorados, y por ende estoy aquí con ustedes hoy. Vamos a tener algunas diapositivas. ¿Está bien? ¿Entienden eso? Sí. Muy bien. Así que vamos a hablar de parte de este historial. Soy antropóloga y mi especialidad como área es la antropología ambiental, la antropología indígena, y recientemente estoy interesada en la antropología aplicada. Antes de venir,
tomé el examen para ser comisionada de medio ambiente, porque en Nueva Zelanda hay nuevas leyes que dictan que por lo menos tiene que haber un maorí en todas las reuniones de concesión de recursos. Es decir, cuando un recurso se va a utilizar o cuando se va a asignar aguas, hay una nueva ley en Nueva Zelanda que debe haber un comisionado de los maorí que ayude al panel a tomar las decisiones. Antes de venir aquí, tomé un examen y espero que lo haya pasado y después voy a ser una antropóloga aplicada porque también voy a tener el poder de tomar decisiones de los recursos de Nueva Zelanda. Ahora les voy a mostrar dónde está Nueva Zelanda. Ahí está Chile, Nueva Zelanda, ¿verdad? 11 horas. LAN Chile es una buena aerolínea, ¿eh? Muy rápido el viaje. Así que las preguntas claves, porque vamos a hablar de la privatización y todos ya saben de la privatización porque usted tiene un historial de privatizar las cosas aquí, ¿ah? ¿Sí? Ya. Entonces en Nueva Zelanda no tenemos ese historial de privatización. Tenemos una nación los neozelandeses blancos y los maorí que creen que el Estado debería ser dueño de los activos, que no se deben vender. Por lo tanto, hemos recibido bastante presión porque el nuevo primer ministro quiere vender los activos. Las preguntas claves que estamos formulando ahora en relación al estudio es qué es lo que piensan los Waikato Taino Maori en relación a la venta del río ancestral. Y nuevamente estoy pensando en el río que cruza el territorio ancestral. No pienso en eso como un río, sino como un ancestro. El nombre del río es Waikato y el nombre de la gente o gentilicio es Waikato. Wai significa agua y Kato significa los que se mantienen del agua. La segunda pregunta es, muy bien, ¿qué piensa esta gente sobre los accionistas de los activos generadores de electricidad cuando los miembros de la tribu no pueden costear sus cuentas de electricidad? Hay una situación distinta en Nueva Zelanda donde tenemos algunas élites de tribus, aunque tenemos gente marginalizada, también tenemos una clase media bastante amplia en Nueva Zelanda, que es distinto acá. También tenemos algunos líderes maorí también, que realmente les va bien en los asentamientos que el Estado les ha entregado a los maorí. Así que ha habido cierta riqueza que ha llegado a los maorí también recientemente. No lo voy a llamar, ellos lo ven como oportunidad, otros los pueden llamar corrupción, pero no creo que sea corrupción, es más que nada las oportunidades, sí. Así que esas son las dos preguntas que colocó. Esta es mi morai, es aquí, esto se llama Tungangulalai, que es el morai más grande de Nueva Zelanda, es el morai con el rey maorí y yo crecí en esta comunidad y viví acá hasta que tuve 17 años. Las dos figuras en la parte frontal de las puertas. Yo vengo de una familia de talladores y ellos son Tamify, son demonios del agua o guardianes del agua. Así que nosotros somos gente que proviene del agua y nos consideramos ser gente del agua, como les digo. Por eso que esto es tan importante para nosotros. Ahora, cuando hice mi doctorado, es muy importante no solamente hacer el proceso de la Universidad de Auckland, lo cual significa hacer muchos papeles, permisos y llegando a que la universidad te respalde la investigación, asegurarse de preocuparse de los participantes. Pero la parte moral que yo venía es muy importante ver el proceso maorí también. Antes de ir a hacer mi doctorado, yo que son los antiguos, y llegaron y hicimos un ICOI, que vimos el vínculo de estos, que son 226 kilómetros de distancia, y corta a través de las mini tribus, no solamente nuestra tribu, y tuvimos que ir y hacer lo que llamamos en maorí, que es Karana, que llamando a los
hermanos de los lugares sagrados y preguntarles si estaba bien para yo poder hacer la investigación. Pero también visitamos los jefes de los distintos morai, las distintas comunidades, y les preguntamos a ellos también si estaba bien para hacer la investigación. No solamente en la universidad, la parte ética de la universidad, sino también está un proceso ético maori también. Bien, antropólogos tratando de colocar estas maneras modernas de hacer investigación y también viendo las metodologías es muy importante. Y yo, mis profesores antropólogos eran ambos ingleses y tenían cierta dificultad de ellos en reconociendo el hecho de que yo tenía que hacer cosas éticas maori como también las cosas de la universidad. Así que cuando llegó el momento de escribir mi doctorado, había ciertas cosas que se pidieron dejar afuera, pero yo soy un Tiki Marley y los coloqué todo en el apéndice que ellos no lo revisaron antes que yo lo presentara. Por lo tanto, igual se incluyó ahí. Estoy tratando de hacerles saber de que yo estoy empujando las fronteras de los métodos en sí con respecto a la parte indígena y ser un estudiante maori. Bien, soy antropóloga también, pero creo que hay espacio para movimiento dentro de la antropología para incluir ciertos tipos de métodos culturales indígenas también. Así que estos son los elders, las personas que me cuidaban y poder ver todos los jefes a lo largo del río si esta mujer podía hacer esta investigación. Y todo lo que también me gustaría indicarles en este punto, que el mensaje que yo, la investigación que hice es bastante seria porque está tratando, por ejemplo, las tribus, que la parte de las tribus donde tomamos la identidad también es muy importante porque el río Waikato es un recurso muy importante para Nueva Zelanda, genera 17% de la hidroelectricidad proviene de este río. Los agricultores tienen interés en él también. Existen muchos grupos de interés en este río y Maori solamente es uno de los grupos de interés. Por lo tanto, hacerse un proyecto que se hizo adecuadamente. Si los Maori que están alrededor de aquí es extremadamente importante para poder tener. Y realmente esto debería ser una mujer hacer este tipo, no un hombre, perdón, no una mujer. Es un tema de género, sí. Y el tema es que lo que encontramos es que las mujeres de hecho pueden cortar por las cosas, ¿cierto? Los jefes masculinos, y de hecho no querían hablar mucho conmigo porque yo era una mujer y me tomaron bajo su alero y aprendí muchas cosas. Así que esto es muy interesante en esta etapa. Esta es la longitud del río. Ustedes ven el Gran Morai. Es aquí donde yo vengo, de Kington Morai. Esta es el Gran Morai. Una de esas grandes casas es el área de los Morai en esa área. Ahora les voy a mostrar las áreas de aquí. Toda esa área. Todo fue confiscado, 1,2 millones de hectáreas. Casi todas las oportunidades para nosotros generar dinero ya se fumó, porque las colonias británicas tomaron esto y no había oportunidad para crear granjas o campos para producir algo. Así que lo que nos quedó eran áreas donde podemos construir comunidades, no reservas. No los confundan con las reservas, no vivimos en reservas, vivimos en comunidades maori. Somos dueños de nuestras propias casas, no vivimos en reservas. Nuestros vecinos, gente que había perdido sus nombres con otras tribus también. Este río tiene 485 kilómetros de longitud y comienza aquí en Turku. Comienza ahí y la gente que vive acá, ellos tienen un gran jefe y acá ustedes pueden ser la gente Tarawa subiendo, tiene la otra gente, acá tiene la gente Makati.
la gente de Matimana, y acá hay muchas casas, así que son tribus maorí a lo largo de este río. Es muy complicado las relaciones entre estos pequeños grupos y algunas veces hay competencias entre las tribus, pero tenemos nuestra propia versión de propiedad, tenemos derechos para utilizar ciertas cosas del río y trabajamos y negociamos nuestra relación entre nosotros mismos. Y lo que eso en el fondo confirma el estar de nuestro en el río. El interés que tenemos en el río como maorí no demuestra el interés o el derecho que tenemos que estar ahí, por estar ahí. Y esto es todo reconocido por el Estado. Y esto ha tomado 170 años poder tomar reconocimiento del Estado. Y lo otro muy importante es que hay dos. Los Paramount Chief, de donde yo vengo, está en control de todo esto. No financieramente, es la autoridad, incluso los dos jefes ahí que están en control de todo esto. Dos grandes jefes. Esto es Mai Morai. Muchos maoris, ustedes pueden ver, este es el río. Y esto es un funeral de nuestro jefe Paramount, quien falleció en el 2006. Tenemos un nuevo jefe Paramount, ese es el funeral del jefe que murió. Muchos maoris vinieron a desearle el bien porque ella la hicieron flotar por el río en una canoa. Ahora, lo que quiero explicarles a ustedes acá, nuestra tribu ha tenido dos asentamientos con la corona. El primero fue para los nombres confiscados en el 95, donde nos entregaron de vuelta una pequeña cantidad de terreno y también 170 millones de dólares neozelandeses y una política de la reina Elizabeth indicando que sentía haber tomado esto nuestro. Y el asentamiento más reciente que hemos tenido en el 2009 fue el asentamiento del río. Este asentamiento del río es interesante, que fue el primer acuerdo de cogestión entre la corona y los maorí para poder gobernar el río. Pero la corona, 202 millones de dólares, pero para colocar en un fondo para poder proteger y preocuparse del río para el futuro. Así que tuvimos dos asentamientos claves con la corona y con el gobierno, lo cual nos hace una tribu muy poderosa en Nueva Zelanda. Ahora, los otros grupos de interés importantes del río Waikato, obviamente es el Mighty River Power, y ellos son un generador geotérmico y es muy importante para los maorí tener una buena relación con esta empresa, porque esta empresa tiene mucha autoridad sobre el río y ellos utilizan el río para la generación hidroeléctrica, pero también la generación geotérmica, y los campos de geotérmico están en Wairakei, acá abajo. Esto es todo geotérmico y utilizan el agua del río para procesos de enfriamiento. Otros sitios a lo largo de acá son todas las represas que esta empresa tiene. Y por supuesto hoy en día estoy hablando sobre la privatización y cómo el Mighty River Power, que es una empresa de propiedad del gobierno, y este año se tornó privatizada. 49% de la empresa fue vendida. Eso es una de las represas de propiedad de la empresa, y esto es una planta geotérmica. Tenemos otra estación geotérmica en el río Waikato también. No estoy hablando de ellos hoy, estoy hablando de esta hoy día. Esto es en Hapni, es donde yo crecí. Este es el comienzo del río Waikato. Esto es Lake Utoaida. Es aquí donde todo comienza. El agua del río sale de la montaña. Estoy mostrando el viaje por el río antes de comenzar mi presentación final.
Estos son los campos geotérmicos, esto se llama Korake Korako, y por supuesto tenemos distintas tribus maori que tienen autoridad sobre estos distintos lugares a lo largo del río. Esto es la gente Natiroka, está sacando acá, pescando en el río. Este es el capitán del Arana Takewaka y el Morai, que probablemente hay mucho capital cultural aquí y hemos creado muchas cosas bellas para que la gente pueda reconocer que tenemos acá poder en el río. Tenemos 6 de estos botes. Este es mi hijo y créanlo o no, esa es la parte más sagrada del río Waikato, esa parte con lodo. Al otro lado del camino está Tupunamona, donde están enterrados nuestros ancestros. Así que la gente va ahí, tocan el agua, se colocan en la frente aquí, y esto es lo que los maoris hacen, donde el agua debiera estar en su área más poderosa, porque los ancestros están enterrados al otro lado del camino. Y esto es el final del río, esto es por Waikato, y esto es una foto antigua. Ahí atrapan peces también. El final del río, ustedes vieron el principio, vieron el final, y ahora les voy a leer esta presentación y se van a ir a dormir. Esa fue la parte entretenida ahora. Yo crecí en el río Waikato, obviamente. Yo crecí en Turaimagawaiwai, en Morai, en las riberas del río Waikato. Yo conozco sobre sus inundaciones, fallas, corrientes, líneas de agua altas y bajas, sobre lugares seguros para nadar y también lugares peligrosos para ir. Yo recolecté también cangrejos y también otro tipo de especies. Yo viví ahí, el río era simplemente parte de cómo vivíamos, no algo que fuese controlado o de propiedad de alguien. El río Waikato es un recurso nacional importante para Nueva Zelanda, con una larga historia, gente haciendo reclamaciones sobre él, incluyendo el Tratado de Waikato de los Maori para propiedad y derechos de este río. Este proceso de reclamación entre Waikato y la corona que escribieron este acuerdo en el 2009. En retorno, para que no tuviera una reclamación de propiedad en ese momento, la corona comprometió $210 millones para crear un fondo que asistiría en restaurar la salud y el bienestar del río Waikato. Los principales resultados de esto es una estructura de gobernanza moderna para el río que tiene la representación maori y de la corona. A 425 kilómetros, el río Waikato es el río más largo en Nueva Zelanda. Oficialmente comenzando en Nuku'ohu, cercano a Tokoho, el río Waikato es alimentado por el lago Taiaport y una gran pequeña cantidad de ríos y arroyos a lo largo de su curso. Yendo de a noroeste, el río pasa a lo largo de la parte urbana, áreas rurales y áreas forestales. Durante los años, el río Waikato ha sido adversariamente impactado por escurrimientos y fertilizantes asociados con la agricultura, agua de las principales industrias y también áreas urbanas y represas construidas para la generación de hidroelectricidad. Las aguas del río Waikato están filtradas y son filtradas finalmente cuando son colocadas durante los procesos. Para Maori, otra gran parte del río ocurre cuando sus aguas son desviadas y aguas de otras fuentes también para que la gente pueda ser tomada por la gente de Auckland. Yendo hacia el mar en Port Waikato, el río Waikato es un recurso de agua vital. El 29 de enero del 2011, el periódico más conocido de Nueva Zelanda, el New Zealand Herald, indica: bien, vendamos parte de los activos del Estado. De acuerdo al primer ministro John King, esto es inevitable debido a que Nueva Zelanda estaba peligrosamente en una buena posición de peligro. Querían privatizar todos los activos y generadores eléctricos. Solamente se esperaba que el año anterior el gobierno nacional habría asegurado con la promesa preelección que no iban a vender ninguna empresa estatal.
a la parte de John King anunciando la venta de activos, y el líder de Waico llegaron a los medios que su tribu vieron la posibilidad de comprar acciones en la empresa generadora eléctrica, que produce 17% de la electricidad de Nueva Zelanda y está ubicado en el río Waikato, en áreas ancestrales, para asegurar a los neozelandeses que los activos estarían en manos seguras si fueran comprados por los maorí. Morgan explicó: sí, vamos a vender esas acciones a las empresas. Estos son intergeneracionales, y estudios recientes de casas de las generaciones de maorí viviendo en los límites de las tribus, que muchos viven en pobreza. Los maoríes luchan por comprar alimentos y pagar sus cuentas, y tienen mal acceso a la salud y a la educación, y viven en casas inferiores. También temas complicantes, el hecho de que los maorí, con respecto al río Waikato, ahí principalmente está para ellos. El poder, esta empresa extrae las aguas para sus procesos de generación hidroeléctricos y para enfriamiento termoeléctrico. El término tupuna agua es puesto en esta presentación en idioma maorí dicta un lugar típico, enfatizando la primera palabra de la frase. Definición de la palabra tupunon: hablan de abuelos, parientes de abuelos, generaciones y ancestros. Y mientras la palabra owa está definida como río, canal, esto podría ser traducido ser traducido como ancestros del río. De esto demuestra que Waikato ve los ríos de manera holística como una parte intrínseca de su cultura, política, economía, como también la identidad. El concepto de tupuna agua es reconocido y utilizado también por otras tribus, y en el 94, Acho Tarawa del Consejo del Río habló a tupuna agua con respecto a esto, y él dijo: ellos estaban avergonzados después de 190 años de haciendo aplicaciones a distintos formularios, a distintos niveles del gobierno, tratando de probar de quiénes son y tratando de indicar que estos es nuestro hermano, y venimos acá nuevamente para hacer la misma presentación. Y como tal estamos indicando esto es, y esto es lo que ellos ven hacia la corona. En el 2005, tupuna agua aún era un término importante de referencia, trabajando en el fondo como gestión medioambiental, como esto se ilustra acá. El río Waikato es mi tupuna agua. El tupuna agua tiene que ser restringido. Uno no puede ir ahí y decir que tenemos una relación especial con otro río. También hablando de tupuna agua, antes de que hayan estos asentamientos, había un Makatu Morai. Y el otro día en el Morai hubo esta conversación donde estaban hablando si es que el río era un tupunuo o no. Algunos decían que sí era un tupunuo, otros indicaban que el río no era un tupunao real porque no era una persona real, como no era, digamos, un ser viviente, ¿cierto?, que respiraba. Ahora, su comentario recibió una respuesta de otra persona, y él dijo: por supuesto que es un tupunao. Piensan como científicos de cohetes, no maoríes. Joseph Hornaha, que es una tribu con un territorio ancestral en el río Waikato, dijo, cuando yo le pregunté a él si él pensó que el río Waikato era un tupo agua, y él dijo que el río Waikato es un tupo agua. Sí, o usted quiere decir como una hermana. Sí, es un ancestro. Así que, en resumen, el punto que estoy tratando de hacer es que realmente que no todos los maorí del río Waikato ven el río Waikato como ser un tupunao o un ancestro. Y esta visión está registrado en esto entre la corona y los maorí de Waikato en el 2007. Y esto indica que se ha sido expresado que esto no debiera ser la presunción de que todo el mundo toma el río como un tupunao. Y segundo, que no debiera
estar acá. Y la realidad es que un potencial de una acción legal debiera emitir el resultado final. Ahora voy a explicar aquí un poquito el Kinitawa. El Kinitawa es el movimiento del movimiento Maori. A pesar de que somos Waikato de Liwi, nuestra ideología, filosofía espiritual es lo que llamamos Kiritanga, ese movimiento que les voy a explicar en un momento. Ahora, este paper es una pieza exploratoria que ve el dilema moral y las contradicciones que Waikato y los Maori encuentran en privatizar los activos de generación de electricidad en el río. Las paradojas que surgen en este paper es cómo los Waikato Maori están lidiando con la venta del río, que es un ancestro, y cuáles son los pensamientos del Waikato Maori en ver estos activos cuando una proporción de esta tribu ni siquiera puede pagar las cuentas de electricidad. Mi interés y discusión de los capitales y economías está apalancado por las familias que viven en los asentamientos alrededor del río. Y ahora, otra sección. Los Maori tienen una historial de ver los recursos y derechos a través de sus identidades, y la membresía de estos grupos se basa solamente en genealogía. En el pasado, los Maori defendían los derechos a propiedades a través de identidades de clanes, Hapu. Desde la implementación del Tratado de Waitangi, los Maori están obligados a utilizar una entidad sociopolítica más grande para crear relaciones con la corona. Hoy en día estos grupos se hablan y se ven como unidades sociopolíticas, pero en realidad son formaciones fluidas de grupos. Las grandes grupos son Idi y Hapu, y estos se traducen en inglés como una gran tribu o clan o subtribu. Sin embargo, en la región de Waikato, donde realizo la mayoría de mi investigación, hay 3 otras entidades de Maori que también influyen en la gente. Estos son Whānau, la familia extendida, Morai, las comunidades Maori que están hechas de grupos de familias extendidas, y Kinitawa, que es una agrupación extendida de los años 1850 que resistía la apropiación de las tierras Maori. Este movimiento fue el primer esfuerzo en crear una nación Maori y una nueva igualdad para enfrentar la colonización de Bretaña. La iniciativa de tener un jefe, un gran jefe, Ariki, que tomaba el rol de rey Maori y representaba todos los intereses Maori en el país, creó la identidad pantribal, y esto creó la autonomía de muchos iwi y hapú. El movimiento ha cambiado bastante desde su creación, pero las características valoradas son la humildad, la lealtad, y leí este libro del mapuche. ¿Cuál es el texto clásico de los mapuche? Fanon. Y algunas de estas características calzan bien con las características de los mapuche, así que somos los mismos que los mapuche. Pero también no lo somos, ¿verdad? Así que estos valores son un desafío para ver los indicadores del día moderno de éxito, como por ejemplo ser dueños de autos, centros de entretención, computadores y celulares. Muchas de las dificultades sentidas por los Waikato Maori es resultado de las confiscaciones de tierras del año 1850, que resultó en pobreza, una alta tasa de desempleo de los Maori en la región del norte, y también la devolución de responsabilidad estatal a los Maori, cuyos tribus han recibido juicios y resultados de juicios de las tierras. Y estos procesos también han llevado unos cambios marcados de cómo las tribus Maori se relacionan entre sí. Algunos Waikato Maori dicen que se los
olvidaron o que están en el olvido, y que hay algunas tribus que solamente están interesados en crear portfolios de economía exitoso, y Fauno y Morai son quizás, mientras Fauno y Morai quizás son las unidades más sobresalientes de la organización Maori, las reclamaciones de tierras y recursos no están integradas en las entidades. Lo que es más, la toma de decisión en comprar o tener acciones de estos recursos está relacionado a los Fauno y Morai. No he hablado de una entidad indígena porque no es un tema en Nueva Zelanda. El Estado reconoce la entidad de Iwi y Hapu, y esas son las entidades por las cuales se realizan las reclamaciones. Ahora les voy a dar algunas ideas de Turabi Morgan. Es la persona que dice sí, hay que vender los activos. Turabi Morgan es un miembro elegido de nuestra tribu. Turabi Morgan es un miembro de tribal blanco que ha tenido bastante influencia en la política de Nueva Zelanda. No es miembro de el linaje más antiguo, pero es un gran orador, y antes de estar involucrado en las políticas de Waikato, trabajó como periodista y también fue un ministro elegido de Parlamento a través del primer partido de Nueva Zelanda. Ahora, como Morgan no se reconoce como un miembro del linaje del rey, su autoridad del tribu se ha conllevado de los parlamentos tribales. En los años recientes ha traído mayor influencia de su rol como un co-iniciador de la reclamación del río Waikato, y mucho de su poder viene de negociar las estipulaciones financieras con la corona. Él tuvo la posición de presidente de el Tiaratora Ejecutivo de Waikato Turi por un año hasta septiembre de 2004, y nuevamente de febrero de 2006 hasta el 2012. Ahora, cuando el gobierno nacional anunció la privatización de los activos de electricidad o eléctricos en el río de Waikato, el diálogo de la venta se enfocó solamente en la oportunidad económica para el Waikato Iwi, y él intentó comprar acciones de la empresa eléctrica de parte de la tribu, pero él decía que ellos iban a beneficiarse económicamente y políticamente de la venta, pero Morgan no fue reelegido en las elecciones de febrero. Algunos miembros explicaron de que se dejó de lado en el lado ejecutivo como miembro y líder secular es debido a tantas apariencias públicas que ha tenido, donde habló del éxito económico de la tribu, y esto se ve por un participante en mi estudio que él dice que hacía alarde de todo lo que tenía la tribu. Para cualquier Waikato Maori, el hablar de la riqueza del tribu, cuando muchos miembros vivían en pobreza, se veía como una contradicción del movimiento King, y sus comentarios se veía como exponer el maná del Waikato Tumui y el Waikato King. Ahora, al perder su posición de Waitara Mora, el señor Morgan volvió al lado ejecutivo como jefe de jefes, y la gente no lo quería, pero el jefe de jefes lo quería, y uno tiene que preguntarse por qué el jefe de los jefes de la Maori quiere que lo represente. La relación que tiene con el movimiento del rey es que el jefe de jefes puede seleccionar una persona que se siente en el consejo ejecutivo para representarlo, y ese es el tema, que está representando los intereses del jefe. El año 2012 hablé con el Waikato
maorí cuando les pregunté qué les parecía la privatización del río y es la oportunidad de ser accionistas de la empresa. Las respuestas caían en 4 campos. Había un número significativo de miembros del tribu que no sabía que se vendía la empresa. La gente de este grupo también explicó que la venta realmente no haría diferencia a ellos porque no tenían voz en Waikato Tauni o las políticas de Nueva Zelanda. También habían respuestas a mi pregunta que ridiculizaban la pregunta o eran muy sarcásticas. Aquí eran 2 respuestas, una de un hombre de 34 años. En un momento es un tubanai, después es un agua, y después es un recurso, y después es Apis. Api Garagata es un gran líder maorí que está en las notas de $50 de Nueva Zelanda. Apis, así se llaman. Entonces, ahí él básicamente está diciendo que están vendiendo el río. Y después tenemos un comentario de una anciana. ¿Cómo se llaman los turcos en plural? Sí, los pavos, los turquis. Ella básicamente diciendo que la gente de la tribu solamente estaba pensando en el dinero. Los participantes parecía que no sabían que se iba a vender el río, por lo tanto habían muchos Waikato que respondían con una sonrisa solamente. Yo sugiero que la respuesta es la afiliación de Waikato Māori al movimiento del rey. Ellos no dicen nada. No se dice nada porque si se dice algo se puede decir y mostrar en tu contra en un momento posterior. Ahora, aquellos que que querían ser accionistas, habían otros miembros como Waikato Morgan que había que comprar acciones. Una persona dijo, ¿por qué no comprar acciones? Es mejor que Tangata Fino, es decir, que los maorí locales lo compren en vez de los chinos o los americanos. Y después había una respuesta de un anciano que tiene un sentimiento muy parecido. El gobierno va a vender este río, querámoslo o no, ese es el tipo de gobierno que tenemos. Si nosotros los maoríes no compramos acciones en esta empresa, se van a vender a compradores extranjeros. ¿Y dónde vamos a quedar ahí? Tenemos la obligación de proteger nuestros intereses en este momento. Si no lo compramos, se nos va a dejar de lado. Sin embargo, un año después de realizar esta discusión, el nuevo elegido territorio, tenemos también consejeros de negocios, todos ellos decidieron sin incluir a Morgan, que los Waikato Māori no iba a comprar las acciones de la empresa eléctrica cuando se propuso el 2013. Para muchos Waikato Māori no era sorpresa no decidir comprar las acciones. Un miembro dijo lo siguiente: ¿por qué quisiéramos comprar acciones en algo que ya es nuestro? Tenemos la reclamación del agua. La empresa debería pagarnos a nosotros por usar el agua. Ahora es aquí donde se vuelve más teórico y técnico. Si quieren dormir ahora, está bien, puedo entenderlo. Es bastante fome. Así que ahora vamos a hablar de la privatización. Ahora, en contra de los deseos de muchos maorí y no maoríes en Nueva Zelanda, la empresa de generación eléctrica Mighty River Power fue privatizada parcialmente por el gobierno en mayo de este año. Y en septiembre del 2012, las tribus de Waikato fue contactadas por los representantes de la corona para discutir cómo la privatización parcial de Mighty River Power podría afectarles. Estas reuniones de la corona y iwi ocurrió a la misma vez cuando el rey Eiti y su representante Morgan llamaron y llevaron a cabo un foro pantribal para hablar de los derechos de propiedades de los maorí y mientras atendían este foro, los representantes políticos, incluyendo los políticos maoríes, se reunieron en la otra reunión. Ahora,
esta privatización iba a perjudicar la reclamación del río. Se puede realizar una reclamación de propiedades que son del Estado, pero es imposible hacer una reclamación de una propiedad que es privada. Ahora, este paper explora la privatización de los activos de Waikato Maori. Esta privatización primero deshace la relación entre las cosas y las personas y las recrea de una forma distinta. De una forma sencilla, se privatiza algo cuando se quiere cambiar la relación que se tiene con el Estado y lo que rodea eso. Hay una visión de que cuando el gobierno privatizó parcialmente Mighty River Power, no solamente vendía las estaciones y represas y turbinas de la empresa, sino el derecho de generar electricidad en Nueva Zelanda y utilizar las aguas de Waikato. Ahora, como Great River Power tiene una gran influencia, se puede entender que las aguas también están privatizadas, pero sin embargo para privatizar las aguas de Waikato primero se tienen que transformar en un commodity. En un trabajo antiguo argumento que el gobierno de Nueva Zelanda se enfoca en las partes importantes del río Waikato, y eso es el agua y no las estepas o laderas del río. Esto también se ve en otros intereses. La comodificación del río separa el componente de agua de su contexto más amplio. Esto está en contra de la visión de Maori, que ve los ríos, los lechos del río y las laderas del río como una entidad. Este proceso está siendo examinado por muchos estudiosos y académicos, porque la comodificación del río Stour de Inglaterra, cada capa de complejidad, cada inversión de obra y trabaja una sustancia en bruto a un producto. Aquí vemos un trabajo importante en el tema de comodificación. También vemos que es necesario entender la comodificación del agua. Ahora, de acuerdo a Kopytov, el proceso de comodificación incluye unas fases. Él demostró esto en un trabajo que teoriza de cómo la gente se transforma en commodity y esclavos. La esclavitud comienza con una captura, cuando el individuo se le quita la identidad anterior y se vuelve una no persona, de hecho un potencial commodity. Pero el proceso continúa. El Estado se compra por una persona, un grupo, y se reinserta en el grupo anfitrión, donde se resocializa y rehumaniza al darle una nueva identidad. Por lo tanto, los esclavos no solamente son commodities en el momento que se mantiene, sino también desde que se capturan y venden. La discusión de Kopytov de esclavitud tiene relevancia para analizar los procesos a través de cual el río Waikato se transforma en un commodity. Cuando Strand exploró la privatización y comodificación del agua, encontró tal como los precios crean commodities en la naturaleza. Esto enfatiza la recreación como producto fabricado por la industria de aguas. Para que se comodifique el agua, tiene que ser teóricamente separada del contexto del río, y después se tiene que crear instrumentos para colocar precio y valorizarla. El proceso de confinar el agua y crear un commodity no es único, porque el controlar el agua también es crucial y crítico al crear electricidad. Estoy llegando casi al final, así que un poco de paciencia, por favor. La empresa Mighty River Power captura el agua utilizando las compuertas de control y las represas alrededor del río. Las aguas tras las represas son lagos, y estos volúmenes de agua se contienen en distintos puntos del río. Las represas que mantienen el agua se controlan por la empresa y trabajan estas acciones en la empresa, y Mighty River es solamente un commodity desde el momento que se captura
hasta el momento que pasa por las turbinas en la empresa. Noto que no es posible modificar las aguas del río sin tener las compuertas y represas. El transformar el río en un commodity ha separado las aguas del río y le quita el contexto del río. Cuando sucede esto es más fácil quitar el agua de un historial pasado que incluye las relaciones con otros grupos de personas. El modelo Kopitov ayuda a explicar la comodificación del agua. Esta teoría en práctica no calza con la visión de mundo de los Maori, y esto se debe a que la comodificación conceptualmente separa las cosas. Y en contraste, la visión de mundo de Maori siempre busca conectar una cosa con la otra, en particular conectar la gente, la tierra y las personas, es decir, con la madre tierra, que se ve como una entidad viva. Tupanawa es un concepto que ejemplifica las relaciones entre las personas, gente y recursos. Y casi llegamos al final. Este paper observa las relaciones Waikato-Maori con el río Waikato y las responsabilidades sociales y algunas autoridades iwi han adoptado en buscar una inversión intrageneracional. El paper habla de 4 grupos de interés en torno al río. Esto es la Corona, el gobierno nacional, Mighty River Power y Waikato Tiny Iwi. El argumento principal es que el río está en el corazón de Waikato Maori, la entidad tribal y el poder, por lo tanto es un enfoque clave de las luchas por el maná. Y como conclusión puedo decir que una de las razones principales de que se decidió no comprar acciones en la empresa Mighty River Power es ideológica. Lo que quedó patente con el desinterés en la venta de sus acciones, lo que quedó patente con el sarcasmo es que no están preparados a vender el tupuná. Solamente quiero decir que Maori y la corona está ahí. Esta es la relación Maori y la corona. Y ve la mujer con ese vestido rojo, es nuestra jefa de los jefes en 1995, donde la reina Isabel dijo, perdón que le quitamos las tierras. Era muy importante recibir ese reconocimiento de la reina Elizabeth, y esta persona es el señor Graham, que ayudó a negociar este tratado con los Maoris, y la otra persona Jim Boulter, y era nuestro primer ministro. Este es el primer tratado bajo el tratado de Waitangi. Esta persona aquí es Tukulumiro Waiki Morgan. Este es el nuevo jefe electo que quería comprar y participar en la empresa, y él perdió su trabajo porque hablaba mucho de la riqueza de la tribu, por lo tanto no lo reeligieron, y aquí está sentado con los otros miembros de la autoridad del río Waikato. Él pensó que era más grande que su gente. Y esto es el primer ministro, John Key. Este es el hombre que dijo, vamos a vender los activos. Este es nuestro actual primer ministro, muy famoso en el mundo. No muy popular con los Maori, y no muy popular con muchos. Pero él está en el mercado libre y la privatización. Y estos son algunos de los titulares que ocurrieron en nuestro periódico sobre la venta de los activos generadores de electricidad, y también los líderes iwi que querían comprar, digamos, estos activos también. Esto fue en el 2010. Y esto los dejo con esta caricatura y leo la última parte, porque están reclamando ahora están reclamando el agua. Es ridículo, pero el gobierno vendiendo los derechos del agua es totalmente correcto. Cuando la empresa Mighty River Power, estas estaciones utilizan el agua, ¿cuál es el impacto que influye a través de las turbinas de la empresa y el sistema aire? El agua, el flujo es mantenido y después hecho en lagos y almacenado hasta que se requiere. El control sobre el flujo quiere decir el control sobre los ecosistemas. Los cambios resultantes en tema de temperatura afectan la vía del río. Efectivamente, vender el control del derecho del uso de las aguas, y eso
en el fondo afecta las propiedades del río en muchas formas. Para los maorí, cuando se utiliza el río era para el beneficio de todos los neozelandeses, podían dejar la empresa utilizar, pero con la venta de los activos, eso es algo bastante distinto. Ahora, la venta de los activos, en el fondo, desposee a muchos neozelandeses, especialmente los maorí. Repentinamente, la gente que puede comprar acciones de los nuevos dueños de los derechos y aquellos que compran las acciones pueden vender los derechos. Para muchos maoríes del río Waikato, el resultado final no es razonable. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas Right, before I gracias. finish, one last thing. On behalf of the University of Auckland, the James Henare Māori Research Centre, Waikato Tainui Iwi, I would like to give this gift, a basket of knowledge to Pedro for his research centre. Francisca, thank you very much. Kia ora. Okay, thank you very much. Muchas gracias. Una breve palabras para todos ustedes. Las preguntas lo pueden hacer con el papel para preguntas que tienen en la carpeta y lo vamos a recoleccionar. Están las monitoras y lo van a entregar a nosotros aquí arriba, ¿ya? Por favor. Ahora vamos a pasar a los comentarios. De ahí a las preguntas y después a un pequeño café. Así que doy la palabra primero a José Marimán, adelante. Hola, ¿me escuchan? Yeah. Marimari Compuche, buenos días a todos, creo todavía buenos días. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de comentar este trabajo. La verdad es que para mí es uno de los primeros trabajos en directo, ¿no? De un autor que leo sobre el caso Maorí. Para mí, que estoy recién leyendo este tema, es algo complejo, ¿no? Sobre todo estos conceptos de iwi, tribus, ¿no? Y diferentes estamentos, ¿no? En que está dividida la sociedad. La cantidad enorme de tribus, como llaman ellos, a los diferentes grupos, que hace que en realidad haya que ponerle bastante atención, ¿no? a este tema. Sin embargo, tengo que referirme a este paper que enseguida les cuento lo que pienso de él. Y quería también aclarar algo antes de meterme ahí, que en la presentación de Pedro, que le agradezco, pero no soy experto en nada, me considero todavía un estudiante en cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿no? Creo que uno nunca termina de aprender, entonces esto de experto a veces no sé, no me acomodo. Bueno, déjenme decirles lo siguiente sobre este paper. Voy a hablar sobre el paper, ¿no? que yo recibí, no sobre los agregados que hizo Marama, ¿no? Recibí por lo demás dos papers, dos versiones, ¿no? Una hace una semana, otra hace unos pocos días. Hay algunos pequeños cambios, yo trabajé con la versión más antigua, ¿no? del trabajo, pero creo que en general todo lo que dijo Marama está contemplado ahí. Bueno, voy a comenzar diciendo que como ya se anunció, entonces voy a comentar este trabajo de Marama Meru, que ustedes ya han escuchado. Voy a referirme a dicha ponencia con dos tipos de alcances. Primero, comentaré brevemente algunos detalles técnicos del documento para refrescarle a ustedes la memoria respecto a de lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, deteniéndonos un poco más en el contenido, que es lo que a mí más me llama la atención de su relato. Haré algunas comparaciones que me parecen pertinentes e interesantes, sobre todo en el caso mapuche, más cuando Nueva Zelanda y la relación del Estado neozelandés con los maoríes se ha transformado en un paradigma para las élites políticas chilenas, ¿no? Que no pierden ocasión de recordarnos al resto de los pueblos o naciones indígenas en Chile el exitoso e inspirador modelo de resolución de conflictos étnicos que Nueva Zelanda es.
¿no? ¿Te puedo pedir un favor? Hay un PowerPoint ahí. Nada más quiero que coloques la segunda diapo, que es la única que voy a presentar en realidad. Bueno, entrando en materia, dice el documento de Marama. Respecto al documento de Marama, debo decir que se trata de un documento descriptivo. Ustedes tienen mi resumen ahí, lo pueden seguir. Se trata de un documento descriptivo y explicativo a la vez de un conflicto